Después de sufrir un accidente, afortunadamente muchos ciudadanos pues viven. Hay algunos que después de un percance que marca la vida necesitan rehabilitación. Y vamos a platicar sobre el entrenamiento de alta intensidad. Y esto, obviamente, es un programa Acceso Directo en donde platicamos con nuestros científicos, nuestros académicos, nuestros investigadores. Y para hablar del tema entrenamiento de alta intensidad, tenemos a un experto, al doctor Alejandro Ojeda Manzano, profesor de la Unidad Universitaria de Rehabilitación, por supuesto, aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán. Además de que realiza otras labores, es profesor en la Facultad de Medicina. Muchas gracias, a la orden, mucho gusto. Díganos usted, por favor, ¿qué es un entrenamiento de alta intensidad? ¿Qué es eso de limitaciones de movimiento? Claro. Bueno, primero que nada, el entrenamiento de alta intensidad es hoy por hoy una modalidad terapéutica dentro del área de la rehabilitación, específicamente en la fisioterapia. Este entrenamiento de alta intensidad es relativamente novedoso en cuanto a concepto utilizado para la rehabilitación, porque si bien el ejercicio de alta intensidad es conocido con un cálculo que depende de la frecuencia cardíaca máxima, es decir, el ritmo cardíaco personal que cada uno durante la actividad, durante el ejercicio puede aumentar, entonces ese es, digamos, como que el parámetro. Para y también nos explicaba usted la edad. No, por supuesto. De hecho, para poder calcular la frecuencia cardíaca con fines de encontrar alta intensidad durante la terapia, depende en parte de la edad. Obviamente, en la medida que uno es más grande, la frecuencia cardíaca esperada para los momentos del ejercicio o la terapia, pues suelen ser un poquito menores, ¿sí? Porque en la medida que nuestra edad avanza, pues obviamente la frecuencia cardíaca que vamos tratando de alcanzar, pues va disminuyendo, ¿no? Cuando nosotros en rehabilitación utilizamos hoy por hoy este tipo de terapia, principalmente en pacientes que han tenido, como bien dice, un percance, una lesión, una enfermedad que afecta específicamente al sistema nervioso. Ejemplos de este tipo de problemas son el más característico y más común, el infarto cerebral, o también conocido como accidente cerebrovascular, en el cual una parte de la arteria, es decir, el conducto que lleva oxígeno, nutrientes al sistema nervioso, al cerebro, a la cabeza, se obstruye o tiene una lesión en el cual esos nutrientes y esa oxigenación no llega a la neurona, y esto pudiera lesionarla y en algunos casos matar células neuronales, ¿no? Entonces, la consecuencia es lo que bien decías, dificultades de movimiento, porque todo el sistema, el cerebro, tiene áreas con las cuales controla ya sea el movimiento, ya sea la sensibilidad, ya sea el equilibrio y todo lo que se puedan imaginar para que una persona pueda moverse y desplazarse. O sea, doctor, usted me está diciendo, ¿no?, que, por ejemplo, un evento, un infarto de cerebro o un accidente cerebrovascular, como usted le llama, me puede cambiar totalmente la vida. Sí, resulta ser muy impactante en la vida de una persona que ha sido diagnosticado con enfermedad cerebrovascular, porque prácticamente de un día para otro, en la mayoría de los casos, no puede mover la mitad completa de su cuerpo, ya sea el lado derecho, cuando la lesión es en el lado izquierdo de la cabeza, o afectando el lado izquierdo del cuerpo cuando la lesión es en el lado derecho. ¿Qué provoca un evento vascular cerebral? Hay varios factores que pueden provocar uno de estos diagnósticos. Están relacionados con enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, pero también con conductas, en este caso
malos hábitos, ¿Cómo cuáles? como puede ser la muy mala alimentación, como puede ser el hábito de fumar, ¿sí? Hacen que precisamente este tipo de problemas obstruyan, formen grasa alrededor del conducto de la sangre arterial que llega al cerebro. Se pueden obstruir, algunas veces también puede haber una ruptura de ese vaso por un problema a veces de nacimiento, alguna malformación, lo que a veces conocemos como aneurismas. Entonces esas malformaciones en estos vasos también pueden llegar a generar una ruptura, un sangrado, lo que se llama el accidente vascular cerebral hemorrágico. Hay una ruptura de un vaso, la sangre sale, se desplaza y esa sangre puede producir pues, la muerte de neuronas. Y el otro que es el isquémico. El isquémico, por supuesto. El isquémico que inclusive es más frecuente, más o menos el 80% de los problemas vasculares cerebrales es relacionado al isquémico. El ataque isquémico. Exacto, exactamente. Y es por un espacio de tiempo, ese conducto del circulatorio no llega a las neuronas porque se obstruye. Puede ser por grasa, de los mismos hábitos y enfermedades que comentábamos previamente, y pues daña una parte del sistema nervioso, en este caso del cerebro. Nos daña esa parte del cerebro, ¿no? Por la falta de suministro de sangre, como usted bien decía, ¿no? Acá la enfermedad isquémica y hemorrágica, ¿qué repercusiones? ¿Cómo puedo prevenir? ¿Cómo sé que me puede dar este tipo de eventos? Bueno, yo creo que nadie está exento. Claro. Nadie. Lo que hacemos es una promoción de la salud. El primer nivel de atención tiene que estar enfocado a la promoción de la salud con el objetivo de prevenir enfermedades, ¿sí? Y uno de los mejores aliados, obviamente mejorar los hábitos alimenticios, evitar las conductas nocivas como puede ser el cigarro. Las drogas. Las drogas, por supuesto, las malas noches, bueno, todo este tipo de hábitos. Doctor, porque actualmente en la juventud, las drogas, hay drogas que te están afectando el cerebro. Sí, muy dañinas. El daño neurológico por el consumo de este tipo de sustancias es otro tema muy particular. Y son reversibles, irreversibles. Y en muchos de los casos puede revertirse, pero parcialmente, ¿sí? Una vez que el sistema nervioso ha sido lesionado, en la recuperación, dependiendo del grado y el tipo, puede llegarse a dar. Pero en la gran mayoría de los casos, aún con lesiones relativamente menores, siempre va a haber algún tipo de secuela, aunque sea mínima. Es decir, es un sistema, un tejido del cuerpo un poco difícil de recuperar. ¿Y en dónde se ve la secuela? En el movimiento principalmente. En el movimiento. Realmente son problemas neurológicos en general. Es decir, pueden ser problemas de toda la capacidad del ser humano, desde la visión, desde la sensibilidad, la audición, el tacto, la memoria. O sea, hay de todo porque el sistema nervioso controla todo esto, el cerebro. Pero lo que en particular hoy nos une en la entrevista con respecto a la rehabilitación motriz es los trastornos o los problemas del movimiento. ¿Sí? Entonces, eso precisamente es lo que nosotros principalmente atendemos. ¿Qué nos dice esto? Que este tipo de problemas no puede ser un solo profesional el que pueda servir de atención al paciente. Necesitamos un equipo de trabajadores, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, lenguaje, ¿no? Trabajo social, enfermería, ¿no? Para algunos casos. Entonces, este tipo de pacientitos nos demandan mucha atención y el problema lo requiere. Además de todo el impacto familiar, ¿no? Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más.
Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Los mejores consejos de finanzas personales y empresariales, entrevistas con expertos y emprendedores, análisis de la economía. Descubre todo esto y más con Ángel Ancona en Financieramente. Todos los miércoles a las 7 p.m. a través de teleplay.tv, Teleplay en Facebook y YouTube y descarga nuestra app para Apple y Android. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando sobre el entrenamiento de alta intensidad, todo lo que hay cuando hay un evento, cuando hay un accidente, qué hay después detrás del accidente. Y por eso estamos platicando con un experto, con el doctor Alejandro Ojeda Manzano, que nos está hablando, pues, en este caso, de un accidente cerebrovascular. Estamos platicando y ahora nos puede decir cómo prevenir, porque también hay que prevenir, doctor. Sí, el sistema realmente a nivel mundial, ¿no?, de atención a la salud, ese famoso primer nivel, que es todo ese primer contacto libre en donde los pacientes pueden recibir cualquier tipo de atención. Digo pacientes por un lado, pero realmente cuando no tenemos ninguna de estas enfermedades, pues puede ser personas sanas. Pues en estas personas sanas lo que queremos es prevenir que caigan en alguna enfermedad o algún padecimiento que los lleve a una discapacidad, que es lo que estamos hablando, ¿no? Una de las más importantes estrategias, que es muy pública, a veces nos pasa a nosotros, ¿no?, al no hacerla por desidia, inventamos a veces cualquier cosa, es el ejercicio, ¿no? El ejercicio que está en nuestras manos y que a veces por una falta de orientación no sabemos. Exacto. ¿Y qué ejercicios? No sabemos qué hacer, cuánto hacer, porque la realidad es que no todos pueden hacer cualquier ejercicio. Para ello se requiere la atención, o al menos la orientación, de todos los profesionales del primer nivel que tienen conocimientos en cuanto a la planeación y la organización de un programa de ejercicio, ¿no?, que tenga el tiempo necesario, que esté adecuado a la capacidad de la persona, no decir paciente, adecuado a sus condiciones, porque yo digo siempre un ejemplo que no me gusta mucho, pero a veces se da. Cuando una persona tiene un problema de espalda, generalmente se le dice, tu mejor ejercicio es la natación. Y ahí se queda. Pero ¿qué pasa? Que es una persona que a lo mejor no le gusta el mar, no le gustan no tiene acceso a una piscina o no sabe nadar. Entonces, tristemente, el profesional recomienda algo que no va a ser posible. Entonces, el análisis de cuál es el ejercicio, cuáles son las condiciones de nuestras personas o de nuestros pacientes es necesario para prevenir, en este caso... Hasta en el ejercicio, prevenir lesiones. Por supuesto. Por ejemplo, ¿no?, los gimnasios que están de moda, ¿no? O sea, a veces te marcan ejercicios o te recomiendan ejercicios muy... A veces dices, sí, o sea, en donde pones en peligro todo tu hay una delgada línea entre el esfuerzo físico para conseguir resultados. Usted dice de alta intensidad y claro, hay quien le mete mucho. Entonces, de esa línea que pueden ser objetivos propios tanto de la persona como del gimnasio. ¿Pero qué tanto te recomienda? ¿Es recomendable? Pueden ser en algunos casos nocivos. Pueden generarte una lesión. Pero bueno, ahí es otro tema completamente amplio, ¿no? Doctor, fíjese que aquí platicando después de un accidente cerebrovascular, un infarto cerebral, como usted dice, la cognición, la fuerza.
¿Qué tanto afecta y qué tanto se puede rehabilitar? Porque usted, en una plática previa que tuve con usted, ya no es de, oye, no, vámonos a la alta Exacto. intensidad. ¿Y por qué? Sí, mira, la propuesta nuestra, basado en la evidencia, que es importante aclarar, en la Facultad de Medicina, en el programa de rehabilitación, estamos utilizando la guía, el enfoque de basado en la evidencia. Es decir, lo que se enseña tiene que estar basado en la evidencia. No pueden ser ocurrencias, no puede ser, mira que yo escuché en este otro país o me contaron. Y puede ser que una persona pudiera mejorar y beneficiarse. Pero lo que no cuentan, aparte de evidencia, es que garantizan la seguridad del paciente. Entonces, tristemente, en algunos de estos casos, pues lesionan al paciente. Algo que no esté basado. Pero no, afortunadamente aquí hacemos esto, ¿no? Enfocándonos un poquito en el entrenamiento de alta intensidad, se puede empezar un entrenamiento de alta intensidad en un paciente después de un problema de vascular cerebral desde el día 5, desde el día 7. ¿En serio? Sí. Esto, y quiero decirlo, ¿no? A veces rompe el paradigma o lo que usualmente se ha hecho por Con muchos. trabajo se puede pararte, mucho cuidado. Exacto, no, cuidado, no lo generen. Se va a lastimar. Se va a lastimar. Esto hay que ser igual muy certeros. Todo este trabajo de alta intensidad tiene su protocolo, es decir, tenemos que garantizar la atención médica, la atención de urgencias si fuera necesario, el control cardiológico, para que uno, cuando proponga este tipo de tratamientos, pues no tengamos ningún riesgo con nuestro paciente. Pero lo que está demostrado es que elevar a la alta intensidad ya profundizando un poquito en la técnica, estamos hablando de llegar al 60-65% de tu frecuencia cardíaca máxima. O sea, ya estás hablando de un ejercicio que usualmente dices, está cansado. O sea, al menos en la percepción. Pero además viene la persona con trabajo, se para, trabajo. Necesita el bastón, después de un accidente cerebrovascular, Exacto. parte de su cuerpo está pues no inmóvil. Poco móvil, exactamente. ¿Cómo? Pues mira, por ejemplo, aquí tenemos un arnés, tenemos equipo de rehabilitación acá atrás de nosotros, en donde aseguramos la integridad de la persona, de nuestro paciente, con apoyo de nosotros como rehabilitadores para guiar su atención, llevarlo a la alta intensidad de tal manera que vaya seguro. Y los resultados, en todos los casos, están siendo mayores. ¿En qué sentido? En caminar, por ejemplo, en mejorar en la coordinación, que son cosas que uno, si analiza, a veces le pregunta al paciente, oye, ¿qué tan bien o qué tan mal te sientes? Basan esa mejoría en si ya son independientes o no. No solo si gané un poco de fuerza, si me va mejor al desplazar mi pierna, sino, oye, es que ya me puedo poner de pie, ya puedo caminar solo, aunque esté ayudado de algún auxiliar como un burrito, como un bastón, pero son gente que buscamos esa recuperación para la autonomía, para la vida diaria. Nuestro enfoque siempre va a ser la mayor calidad de vida de nuestro paciente. Entonces, lo que está demostrado, insisto, es que el entrenamiento de alta intensidad está teniendo mejores resultados que cuando lo haces despacito, a baja intensidad, no le exijan mucho, estás saliendo de un problema vascular cerebral, ya tienes cierta edad, no va por ahí, ¿sí? Hay una distancia entre sugerir, entre promover la alta intensidad, pero es necesario lograrla para buscar los mejores resultados con nuestros pacientes, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el movimiento del brazo. El movimiento del brazo, o sea, Sí. de alta intensidad, tienes que ponerle todo. Inclusive, si uno analiza en la natural evolución de un paciente con un problema vascular cerebral, la mano pudiera ser de lo más difícil de recuperar. ¿Cómo? El uso de la mano. ¿Por qué? Y esto tiene un sentido neurofisiológico. La mano tiene movimientos sumamente finos
muchos músculos, muchas habilidades, la oponencia. Quiere decir que esta mano ocupa un espacio todavía un poco más grande y especializado en nuestro mapa, por decirlo de una manera, en nuestro cerebro. Cuando estas células especializadas son dañadas, la recuperación de algo que es más especializado es más lento que lo que no es tan especializado. O sea que cortar puede significar, ¿no? Agarrar un tenedor puede ser muy duro. De las habilidades más complicadas de recuperar de un paciente con evento vascular. ¿Puedo recuperarme más fácil caminar que es utilizar más probable que esté caminando, que mantenga cierto equilibrio, a que con toda la precisión haga la pinza fina, agarre, cerrar y abrir la mano. Eso es real. ¿Para eso está la rehabilitación de alta intensidad? Por supuesto, en todos los sentidos. La rehabilitación de alta intensidad mejora las capacidades cardiovasculares, musculoesqueléticas y hoy por hoy neuromotoras. Entonces, al tener una propuesta que te puede beneficiar tanto en el cuerpo, la vas utilizando a través de tareas. Yo di un ejemplo, la marcha, la forma de caminar, pero también va a haber entrenamiento para la mano, para el brazo, para lavar, para todas las actividades que el paciente necesite recuperarse. O sea, estimular el sistema nervioso. Con las tareas bajo la alta intensidad. Qué interesante. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. No te puedes perder cada semana lo mejor de las redes sociales. Generación Like llegó para quedarse. Y si tienes un talento y te quieres hacer viral, escríbenos en nuestras redes sociales. Generación Like. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Gracias por acompañarnos en este su programa. Estamos hablando sobre el entrenamiento de alta intensidad. Después de un infarto cerebral, un accidente cerebrovascular o como comúnmente se llama embolia, ¿verdad? Pues cambia la vida de las personas y pues estamos hablando con un experto, en este caso con el doctor Alejandro Ojeda Manzano. Doctor, ahora sí, claro, depende de la edad, depende del estado de ánimo, no solo del estado de ánimo, del estado de salud, de muchos, multifactorial. La velocidad que empieza a alcanzar los pacientes? Vamos a decir que en promedio, una persona inmediatamente a la semana o a los 10 días, a las 2 semanas, puede ser que inclusive no alcance ninguna velocidad, porque no logre andar, inclusive a veces con apoyo. Las pruebas que utilizamos estandarizadas, es decir, ya en el terreno meramente de la investigación, son pruebas que te permiten saber a qué velocidad se puede estar desplazando un paciente el primer día. Y tú vas a comparar ese resultado con el tratamiento que tú le des un mes. Como es la misma prueba, vas a decir si hay diferencias en el resultado. Estos pacientes, como le decía, a lo mejor al principio inclusive no van a tener marcha, no van a poder ponerse de pie.
Pero el momento que empiezan a ponerse de pie y con algún auxiliar, pueden llegar a 0.5 metros sobre segundo, medio metro sobre segundo, 0.4 por Normalmente, segundo. ¿cuánto se hace cuando una persona está bien? Alrededor de 1.4 metros por segundo puede ser una velocidad relativamente regular. Después de un accidente cerebrovascular, 0.5, 0.4. Exactamente, sí, se reduce muchísimo, mucho más del 50%. Entonces estas personas, ese es un medidor, ¿eh? Estamos hablando de la marcha, estamos hablando de la forma de caminar, que es uno. ¿Por qué atendemos mucho o proponemos ese primer factor? Primero, porque es algo que aproxima mucho a la persona a la independencia. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que se le satisface? No minimizamos ninguna de las otras funciones manuales, ninguno del brazo, pero sí sabemos que la caminata, que tiene que ver con fuerza, que tiene que ver con equilibrio, que tiene que ver con un control de movimiento, es una tarea muy significativa para la persona y para la recuperación. Entonces, por eso hablamos mucho de esto, pero no es lo único, ¿sí? Entonces, con este tratamiento, las personas, si tú vas comparando qué es lo que hacen los ensayos clínicos en investigación, es esta investigación experimental con humanos en donde se ponen en discusión, se ponen a prueba, es un ejemplo, ¿no? 2 diferentes modalidades terapéuticas. Entonces, al ponerlas a prueba, o inclusive tú tienes que tener siempre un grupo diferente, que es el que llamamos control, a la propuesta que tú estás dando. Y en estos experimentos, que son ensayos clínicos, con seguridad del paciente, con un consentimiento informado, con todo el marco ético que debe tener la investigación en humanos, los resultados están siendo benéficos al utilizar la alta intensidad. En este entrenamiento de alta intensidad, después de sufrir un evento cerebrovascular, doctor, ¿a los cuántos días tengo que empezar mi terapia? Hay algunos protocolos a nivel mundial que hablan del muy temprano inicio del tratamiento. 24 horas después. ¿En serio? Sí. Pero no se ha encontrado una evidencia favorable. Es decir, que estos que empezaron a las 24 horas, los comparas con los que empezaron al 5.º día, no hay una diferencia importante. Hay diferencia importante a partir del 6º, 10º día. Los siguientes 3 meses pudiera ser el momento más importante donde la rehabilitación Tiene que ser. tiene que ser. En este momento sucede la famosa plasticidad neuronal. ¿Qué significa esto? Es la capacidad del sistema nervioso a reorganizarse. Porque imagínense el sistema nervioso, conexiones eléctricas, Que quedó colapsado. quedó colapsado, unas células ya no se pueden comunicar con otras para poder mover. Entonces tiene la capacidad, uno diría, pues ya, hasta ahí llegó, ni modos, ya no hay comunicación. Pero el sistema nervioso es tan noble en ese sentido que permite que si estas células estaban conectadas y ahora no, esta se pueda conectar con esta, crear nuevos puentes, es decir, no solamente en cuanto a que un paciente pueda mejorar, sino en la estructura hay nuevas formas de comunicación entre las células y eso está sucediendo entre el mes 1 y el mes 3. Ya está comprobado. Entonces ahí es donde hay que priorizar el tratamiento de rehabilitación. Qué interesante. Doctor, la verdad, gracias por regalarnos todos estos conocimientos. Y qué importante es el cuidado. Sí, sí, sí. Y si por algún motivo necesitas, después de un evento como estos, ¿no? Un accidente, un infarto cerebral, es importante la rehabilitación. Y aquí, platicando con un experto. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias.